Estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles las principales coordenadas del pensamiento de Hans Georg Gadamer, un filósofo muy destacado, muy longevo, un filósofo que vive de 1900 al año 2002. Es el filósofo más longevo del cual tengo noticias, sobre ello diré algunas cosas, y es quizás el representante más insigne de la hermenéutica o del pensamiento hermenéutico. Eh, Hagamos una pequeña revisión entonces de aspectos biográficos de este autor que nos ayuden a situarlo, a entender su desarrollo y cómo es que fue presentando sus ideas. Gadamer, como decía, nace en el año de 1900 en la ciudad alemana de Breslau, que actualmente forma parte de Polonia. Ahí, bueno, él es hijo de un químico importante, quien busca orientar a Hans Georg en el mismo camino que él. Sin embargo, pues Gadamer no está inclinado a seguir los caminos de su padre. Él desarrolla desde una edad muy temprana pues una aptitud o un gusto, un interés, mejor dicho, por la literatura, la poesía, las artes, la tradición cultural europea en general, y eso va a ser una impronta muy marcada que va a acompañarlo por siempre, ¿no? Y que esto se va a reflejar también en los tratamientos y en los abordajes filosóficos que va a presentar más adelante. Bueno, Gadamer en un momento dado toma la decisión de estudiar filosofía y decide ir a la Universidad de Marburgo, ¿no? Una de las universidades con más tradición, con más historia dentro de Alemania, y que en ese momento precisamente pues era una especie de centro muy consolidado, por decirlo así, dentro de la corriente filosófica del neocantismo. Ahí en Marburgo, Hermann Cohen era una figura muy destacada, también Paul Natorp, y también adhiriéndose en algún sentido sí, en algún sentido no, al neocantismo, Nikolai Hartmann, ¿no? Con estos dos últimos, Gadamer ha de orientar específicamente sus estudios, va a desarrollarlos muy bajo la guía de estos profesores, eh, y bajo ellos, y en especial bajo la dirección de Napthorpe, va a escribir una tesis doctoral por ahí del año 1923-1924 sobre el Filebo de Platón. Gadamer se doctora a una edad tempranísima, un poco más por precocidad intelectual que por otra cosa, porque tampoco es que fuera alguien extremadamente brillante o que fuese reconocido por tal, al menos por sus maestros o sus, digámoslo así, sus compañeros, ¿no? Más bien es alguien que se fue formando poco a poco, ¿no? De eso creo que habrá un testimonio importante más adelante en lo que voy a decir, ¿no? De cuándo empieza a publicar realmente Gadamer en serio, ¿no? Que es como una edad mucho más tardía, pero bueno, sobre ese detalle entraré un poco más adelante. En cualquier caso, cuando él escribe su tesis doctoral, al mismo tiempo Natorp, su director, le hace llegar un manuscrito de un joven Martin Heidegger. ¿Y qué manuscrito era? Pues el informe Natorp, que nosotros ya revisamos en clase, que ya estudiamos, y ese escrito le cambia completamente el panorama
a Gadamer, ¿no? ¿Por qué llega ese escrito o por qué Nathorp es un destinatario de ese escrito? Bueno, porque Heidegger buscaba optar por una plaza de profesor. Heidegger tenía muy pocas publicaciones y quería acreditarse de alguna forma y escribe ese ensayo, lo manda a distintos lugares y uno de ellos es Marburgo, ¿no? Gadamer queda fascinado, Nathorp también, le dan, o mejor dicho, Nathorp, que es realmente el profesor y ¿no? El catedrático, pues junto a un grupo colegiado da su aval de que Heidegger llegue a Marburgo, pero eh, para que eso pasara tenía que transcurrir cierto tiempo y entre tanto Gadamer ya obsesionado, ya encandilado por los rumores que oye acerca de Heidegger, de Friburgo, ¿no? Que Heidegger trabajaba ya entonces en Friburgo como asistente de Husserl, pero siendo su asistente se iba granjeando una reputación cada vez mayor y mayor, entonces va a seguirlo a Friburgo, a escuchar sus cursos, ¿no? Y pues Gadamer queda completamente embebido por su figura, ¿no? Que será determinante para él en varios aspectos. Por un lado, pues por este giro hermenéutico que Gadamer realiza, perdón, que Heidegger realiza a la fenomenología, ¿no? Por el giro hermenéutico que Heidegger realiza a la fenomenología y esa ambición de releer de una forma completamente distinta toda la tradición filosófica. Este desmontaje, esta Abbau, esta destrucción de la historia de la filosofía es una misión que obviamente se presenta como radical y es vanguardista y es innovadora y es algo que, repito, si uno ve como el contexto de creación pues ebulliciente de esos momentos, ¿no? Las vanguardias artísticas, el cubismo, el surrealismo, el expresionismo, etcétera, pues prácticamente lo que Heidegger hacía era como artístico, ¿no? Tenía como algo, una pil, ¿no? Que era muy atractivo para la gente y realmente se convertían pues en una especie como de followers o de seguidores muy, muy destacados, ¿no? De Heidegger. Eh, Él va con él a Friburgo un tiempo y después ya es aceptado propiamente Heidegger como eh, como catedrático en Marburgo. Gadamer regresa con él ahí y sigue asistiendo a sus cursos mientras él presenta o está elaborando una nueva tesis, ¿no? Que para esto cabe decir un dato anecdótico muy curioso o muy interesante. En algún momento Heidegger estaba pues, con cierta desesperación respecto a Gadamer en privado se refirió a Gadamer como alguien que no tenía particularmente mucho talento filosófico, que lo desesperaba un poco, que veía conveniente que este muchacho se dedicara a otra cosa. Y bueno, si no alguien dice esto sobre Gadamer, pues qué se dirá sobre uno mismo, ¿no? Entonces, la lección o la moraleja de esto es no desesperar o no desafanarse en la filosofía a pesar de que lo que puedan decir otros, ¿no? Tener una self-reliance, como diría Ralph Waldo Emerson. Bien, pero volviendo al punto, Gadamer es exhortado en algún momento por Heidegger, quien le dice, a ver, usted no sabe suficiente griego, usted no sabe suficiente filosofía clásica, o sea, ya habiendo escrito él una tesis doctoral, ¿no? Ya habiendo escrito Gadamer una tesis doctoral sobre el Filebo con Hartmann y con Nathorp, pues Heidegger como que lo examina, lo sigue revisando y dice, no, usted debe cursar la carrera de letras clásicas, ¿no? O sea, como que lo que usted aprendió
hay que replantearlo, reformularlo, échese la carrera de letras clásicas desde un principio, ¿no? Entonces, Gadamer se echa ese trompo a la uña, por decirlo coloquialmente, y acaba con la carrera en realidad, ¿no? Uno podía hacer como cursos mucho más compactos en aquel momento, entonces en tiempo relativamente breve realiza la carrera y ya se dispone a hacer propiamente su tesis de habilitación, ¿no? Que la tesis de habilitación es pues el segundo escrito que hay que elaborar en algunos países europeos, ¿no? Italia, Francia, Suiza, Austria, Alemania, por mencionar algunos, para optar formalmente por una cátedra en una universidad. Es como un segundo doctorado, por decirlo de algún modo. Bueno, Gadamer quería o se empeñó tanto estudiar para que Heidegger lo dirigiera. Sin embargo, pues cuando Gadamer está terminando esto, Heidegger se siente pues un tanto raro o extrañado ahí en Marburgo, donde ya se había convertido en una especie de celebridad, ¿no? Eh, Habían llegado estudiantes muy brillantes de toda Alemania a estudiar con él, Leo Strauss, Hans Jonas, Karl Levitt, Hannah Arendt y el propio Gadamer estaban ahí sentados enfrente de Heidegger, ¿no? Y decían, no, pues este hombre casi casi hace presdigitación con los textos, los revela, los interpreta, los elucida de una forma nunca antes vista o que de alguna manera no tiene punto de comparación. Por ejemplo, el propio Gadamer dirá, a ver, yo vi en su momento explicar a Werner Jäger, Aristóteles y a Martin Heidegger y no había punto de comparación entre uno y otro. Claramente la balanza se inclinaba hacia Heidegger. Y eso que Werner Jäger es un filólogo de primerísimo rango, ¿no? Bueno, el punto es que Heidegger por distintos factores o distintos motivos personales no se sentía del todo cómodo en Marburgo y al enterarse de que su maestro Edmund Husserl iba a dejar la cátedra en Friburgo, pues él decide optar por la misma. Es en ese contexto donde se da la acelerada escritura de Ser y Tiempo, escrito con el cual busca ahora sí consolidarse en la universidad de su formación y predilección y ese interín dificulta que Heidegger pueda dirigir la tesis de habilitación de Gadamer, ¿no? Quien la acaba escribiendo bajo la dirección de un filólogo también importantísimo, Paul Friedländer, un muy importante platonista de principios del siglo XX. Bien, Gadamer al poco tiempo pues va a ir consiguiendo puestos académicos, va a conseguir una cátedra en la Universidad de Leipzig, ya en el momento del Tercer Reich, ¿no? Y Gadamer decide tener una actitud completamente apolítica, ¿no? Es decir, distanciándose completamente de estas discusiones porque él claramente observaba que justamente la divergencia, la controversia, la crítica estaban completamente fuera de lugar, ¿no? Entonces, o había la opción de callar y no criticar al régimen y la opción de huir, ¿no? Él decide tomar la opción de permanecer, de seguir estudiando a los clásicos, ¿no? O sea, mientras están pasando cosas temibles ahí, pues él se dedica a estudiar a Platón, Aristóteles, etcétera, y él va, ¿no? A tener, a pesar de su muy pronta pues titulación como doctor y como habilitado, Gadamer va a hacer mucho
pues más prudente que otros autores, ¿no? Y va a postergar mucho el escribir una gran obra, ¿no? Bueno, hay varios factores que también están de por medio, es decir, pues obviamente el clima muy agitado de la política en aquel entonces, en aquel momento, pero después también eh, el hecho de que Gadamer quería familiarizarse con otras tradiciones, vertientes de pensamiento, y va publicando ensayos más o menos pequeños, ¿no? Mientras él justamente busca consolidarse en un lugar adecuado después de la guerra. Leipzig, pues es parte de la Alemania Oriental y Gadamer es nombrado rector de la universidad, ya siendo esto parte pues de la observancia soviética, ¿no? Obviamente Gadamer no se va a entender nada con ellos, entonces busca otro espacio y mientras todavía existía esa movilidad o esa capacidad de abandonar eh, eh, lo que era, lo que estaba consolidando como la República Democrática de Alemania, pasa a la República Federal de Alemania, la ciudad de Frankfurt, a ocupar un puesto ahí donde tendrá como colegas algún tiempo justamente a los representantes de la escuela de Frankfurt, ¿no? A los filósofos Theodor Adorno y Max Horkheimer. En un momento dado, ya hasta los 57 años o 56 años, algo así, Gadamer consigue una cátedra en la Universidad de Heidelberg, la universidad más antigua de toda Alemania. Él se convierte en sucesor de Karl Jaspers, de la cátedra que Karl Jaspers ocupase. Y ahí, ¿no? Ya pudiéndose asentar finalmente después de guerras, después de conflictos políticos, después de querer seguir afianzando, profundizando sus estudios, pues Gadamer va a tener las condiciones más óptimas para escribir su gran obra Verdad y Método de 1960, ¿no? Gadamer es casi casi como un hombre de un solo libro, en el sentido de que hay una obra fundamental que atender. Después hay un segundo volumen de Verdad y Método, ¿no? Pero Gadamer pues explícitamente quería titularlo o rotularlo como esta obra, ¿no? Un segundo volumen que apareció pues bastante tiempo después, hasta los años 80, donde Gadamer se encargó de responder objeciones, cuestionamientos, hacer puntualizaciones de detalles que no quedaron tan discutidos en su obra, pero sin lugar a dudas, Verdad y Método es la obra más importante del pensamiento hermenéutico en general, ¿no? Es como la gran obra del pensamiento hermenéutico. ¿Por qué digo esto? ¿No? Quizás referiré ahora un poco a Heidegger y diré algo de un autor que después vamos a ver con algún detalle, Paul Ricoeur, ¿no? Heidegger, si bien le da esta inflexión o este giro hermenéutico a la fenomenología, ¿no? Haciéndola primeramente una especie de estudio de la facticidad humana y después esta analítica del Dasein. Heidegger no concebí, no, vamos a decirlo así, no le dio una continuidad a ese proyecto en su subsiguiente de curso como filósofo, es decir, ya su interés era un interés principalmente ontológico, narrar esta historia del olvido del ser, narrar la ontoteología, el pensamiento ontohistórico para generar o sentar las bases de un nuevo comienzo del pensamiento occidental, que nos pudiese librar de los males, entre otros, de la técnica, de la tecnificación del mundo, de la colonización
por parte de la técnica sobre el mundo de la vida, ¿no? Todas esas cuestiones de las que va hablando Heidegger se van a convertir en objeto principal de su interés y el planteamiento o la filosofía hermenéutica ya no va a ser algo tan decisivo, ¿no? En algún momento incluso Heidegger llegará a decir, no, ya la hermenéutica es un asunto propio de Gadamer, ¿no? O sea, si quien lo quiere consultar, mejor vaya y atienda a ese filósofo. Eh, entonces, de alguna forma, repito, Gadamer construye una gran obra de una filosofía hermenéutica con una pluralidad de temas, con unos alcances muy diversos, con registros muy amplios, por lo cual es una obra muy, muy amplia y muy, muy central, ¿no? Creo que eso, a pesar justamente de la inserción del motivo hermenéutico, pues tan importante en Ser y Tiempo, pues no es algo que esté explotado hasta el mismo nivel, ¿no? Porque la hermenéutica solo sirve, vamos a decirlo así, para este proyecto heideggeriano especialísimo de establecer una ontología fundamental, ¿no? O sea, para eso sirve la hermenéutica principal y fundamentalmente, y Gadamer le va a dar contornos mucho más amplios, ¿no? Mucho más abiertos, mucho más, sí, receptivos frente a toda una serie de temáticas diversas, ¿no? No es de extrañar que Habermas dijera en algún momento que Gadamer urbanizara la provincia heideggeriana, ¿no? Que esa, vamos a decirlo así, alabanza por parte de Habermas hacia Gadamer era como una especie de insulto velado hacia Heidegger, ¿no? O sea, como que, a ver, ahí hay una selva, ¿no? Ahí es un matorral, que se entiende que está ahí no se sabe, pero llegó Gadamer a poner ahí civilización, a poner orden, a poner claridad, y eso es lo que Habermas le agradecía a Gadamer, que por lo demás fue eh, alumno del propio de Gadamer, y después hay una controversia, una discusión interesante entre estas dos figuras que vamos a mencionar o tratar con algún detalle en un punto posterior. Y Ricoeur, que es obviamente otra gran figura del pensamiento hermenéutico y que sin duda no hay que soslayar, que no hay que poner en un segundo término, lo que fuese. Sin embargo, los análisis de Ricoeur son mucho más puntuales, ¿no? O sea, aplicaciones específicas de la hermenéutica hacia cuestiones, por ejemplo, del psicoanálisis, de la teoría literaria, de la teoría de la historia, de la ética del reconocimiento, pero no hay una obra grande, no magna, como sí lo es Verdad y Método, de la hermenéutica por parte de Ricoeur, desde una perspectiva, repito, un poco más especulativa, ¿no? Que sienta como un paradigma general para la comprensión de la hermenéutica. Por eso creo que es tan importante hacer esa valoración. Bueno, antes de entrar propiamente a la hermenéutica gadameriana, quisiera solo hacer un recuento brevísimo de aquello que ya revisamos con gran detalle en nuestro curso. Nosotros, antes de abordar propiamente a Heidegger, justamente para entender esa inflexión o ese giro hermenéutico que él le da a la fenomenología, vimos la tradición del pensamiento hermenéutico. Y lo que establecimos ahí fue eh, a, que a grandes rasgos lo que se podía hablar antes de Dilthey y de Heidegger era que cuando se hablaba de hermenéutica eran hermenéuticas específicas, ¿no? Hermenéuticas particulares, cercanas a la filología, a la crítica literaria, a la teología, a la interpretación de las escrituras, al ámbito del derecho, pero no es, y que eso lo vimos, ¿no? En un desarrollo que pasaba por Filón, Orígenes, San Agustín, Lutero, la tradición hermenéutica protestante,
Schleiermacher, etc. Vimos cómo todo eso es una tradición muy importante, muy digna intelectualmente a tener en cuenta, ¿no? Que a veces se soslaya, a veces no se pone en relieve. Eh, pero que Dilthey, sin embargo, ¿no? Como que ya también introduce un cambio, ¿no? Porque Dilthey dice, a ver, todas las humanidades son, ¿no? Todas estas ciencias del espíritu, todas estas Geisteswissenschaften son saberes hermenéuticos. ¿Por qué? Porque buscan el Verstehen, buscan la comprensión, buscan entenderse respecto al sentido de algo, ¿no? Mientras que las ciencias naturales explican, establecen relaciones causales, si A entonces B, eh, eh, y de B se sigue C, y de C sigue D, etcétera. O sea, establecer esos links y esos vínculos es cuestión de las ciencias naturales, mientras que las ciencias humanas buscan comprender, ¿no? Buscan apropiarse de un sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Y creo que conviene tener a Dilthey y a Heidegger como antecedentes importantes de Gadamer, ¿no? Dilthey, a diferencia de Heidegger, pues hace una valoración muy positiva de las ciencias humanas o de las humanidades, ¿no? Y les asigna un método que sería el método de la comprensión. Bien, y Heidegger no le da ese papel a las humanidades, la soslaya, piensan que justamente, Heidegger piensa justamente que las humanidades han contribuido a sedimentar y hacer pasar una imagen no del todo adecuada de lo que es el ser humano, ¿no? Básicamente nos impiden ese acceso a la ontología originaria del Dasein. Bueno, eso hace Heidegger y por otra parte nos dice, no, las, la comprensión no es propiamente un método, ¿no? Es un existenciario, es algo fundamental de nuestro anclaje en la existencia. Bueno, eh, dicho muy rápidamente, Gadamer retoma de Dilthey la valoración positiva de las humanidades, es decir, eh, quiere hablar Gadamer, por ejemplo, de la historia, de las artes, busca apropiarse de la tradición retórica, de la tradición teológica, de la tradición jurídica, ¿no? De cómo se establecen parámetros de verdad en todos estos ámbitos, pero va a seguir la estela de Heidegger en considerar la la comprensión, el Verstehen, como algo fundamental de nuestro anclaje en el mundo. De modo tal que podríamos referir un poco a el carácter de esta obra o la intención de esta obra, verdad y método, ¿no? Esta obra que les decía, fundacional del pensamiento hermenéutico, clave, importantísima. Ahí lo que encontramos es justamente pues una especie de intento de ganar espacios de verdad fuera del paradigma rígido del método, ¿no? Incluso algunos intérpretes han dicho que la obra debía haberse llamado en realidad verdad o método, ¿no? Lo cual sería una pequeña distorsión, porque no es que Gadamer tenga una disputa negativa con las ciencias naturales, ¿no? O sea, como si estas fuesen el mal radical o algo que haya que exterminar o que no haya que volver a una sociedad más primitiva, o sea, nada de eso va a ir en el tenor de lo que él establece. Sin embargo, lo que sí critica es justamente esa tentación moderna, cada vez más consolidada, de decir, bueno, verdad es aquello que se puede cuantificar, matematizar,
modelar bajo ciertos parámetros cuantitativos, numéricos, aquello que es experimentable, solo eso es verdad, ¿no? Bueno, nosotros hemos visto que la fenomenología desde Husserl buscaba eh, o tenía aspiraciones muy semejantes. Gadamer la retoma, pero pues no desde un proyecto de una fenomenología trascendental que busca las estructuras fundamentales de la conciencia, ni tampoco una especie de ontología originaria como lo que busca hacer Heidegger para establecer las razones o las causas de este olvido del ser, de esta Seinsvergessenheit que nos ha bloqueado a plantear la pregunta por el sentido del ser, etcétera. Toda la cuestión heideggeriana, bueno, Gadamer va a tener únicamente la preocupación de ponernos más en claro sobre nuestra autocomprensión, sobre nuestro carácter lingüístico, comprensivo, con vistas justamente o retrospectiva, con retrospectiva a una tradición, pero también con proyección hacia cierto futuro, hacia cierto quehacer, etcétera, ¿no? O sea, aunque Gadamer ve con buenos ojos varios desarrollos de Heidegger, pues él no está comprometido con seguir su estela o establecer el mismo proyecto, repito, de una ontología fundamental o establecer una analítica del Dasein. Esas interrogantes o esas cuestiones no están, pues vamos a decirlo así, en su mira o en su radar. Repito, ¿qué si está en su mira o en su radar? Establecer nuevos ámbitos de esa verdad como desocultamiento. Ese es un punto medular y es algo que se sigue manteniendo, pues vamos a decirlo así, en todos los planteamientos que en mayor o menor medida sean herederos heideggerianos, ¿no? Es decir, buscar coordenadas de verdad que no se limiten a las establecidas o prescritas rígidamente por las ciencias naturales o así llamadas exactas, ¿no? Como si fueran las únicas que tuvieran una voz, un voto, que pudieran alzar la mano para decir esto tiene un valor de verdad, ¿no? Gadamer lo querrá encontrar, repito, en muy diversos ámbitos, en el ámbito de las artes, en el ámbito del diálogo, de la comunicación humana, de la agencia ética, de la práctica del derecho, de la práctica legislativa, de la práctica, por ejemplo, de escenificar algo, ¿no? De interpretar algo musicalmente, en fin, varias de estas cuestiones van a ser de su interés. Bueno, para adentrarnos poco a poco entonces en la temática gadameriana. El primer libro, o mejor dicho, la primera parte de Verdad y Método, en algún sentido es una especie de reconstrucción de la noción de gusto, ¿no? Como taste, ¿no? Como Geschmack en alemán, como esta pues, filosofía, esta especie de estética, mejor dicho, esta estética del gusto, de desarrollar ciertas aptitudes o ciertos talentos. Eh, Gadamer dirá, bueno, eso en un momento dado estaba como que arropado de una comprensión humanista eh, integral, una concepción humanista muy amplia, ¿no? Donde justamente el saber o el conocimiento de las artes tenía una relación con lo teológico, con lo político, con lo social, ¿no? En esa clave, pues él piensa que muchos de los empiristas ingleses van desarrollando ¿no? Una teoría del gusto o incluso algunos aportes como los de Jean-Baptiste Vico van un poco en esa línea o en esa dirección, pero a su juicio, de alguna forma, quien fue muy nocivo
para, de alguna manera, ciertos aspectos de nuestra relación con las artes fue Kant, a juicio de Gadamer, ¿no? Entonces, la primera parte de Verdad y Método, eh, encontramos ahí, en esa primera parte, una especie de polémica en relación con Kant. ¿Por qué? Bueno, si ustedes recuerdan la crítica del juicio, lo que Kant subrayaba era que los juicios de gusto, estos juicios reflexionantes de gusto, no tenían propiamente un valor de verdad, ¿no? Es decir, no eran una aplicación de esquemas categoriales, una síntesis, ¿no? Con las intuiciones sensibles espaciotemporales que generaran una especie específica de juicios, ¿no? Eso no era posible, entonces lo que se hacía era una especie de juicio reflexionante, que fuera como de lo particular a lo universal, sin concepto, y por lo mismo, dado que de lo bello no hay concepto, pues no se tiene propiamente no se tiene propiamente un valor de verdad ahí, ¿no? O no podemos, en discusiones de gusto o estéticas, apelar a valores de verdad, ¿no? Sino que habría simplemente que exhortar, ¿no? Que eso es el tema del sensus communis, en el parágrafo 40 de la crítica del juicio, ¿no? Donde podemos exhortar o generar una especie de comunicación para que el otro busque salir de su quizás arraigo subjetivo y pueda justamente estar en condiciones de esa apreciación universal de la belleza, ¿no? Es el juicio estético entonces es uno de índole universal, según su cantidad, de acuerdo con Kant, pero cuyo modo es subjetivo, ¿no? Entonces ahí hay un contraste muy raro o muy cuestionable a juicio de Gadamer, porque en realidad, ¿no? Sobre todo si atendemos a las obras de arte, ¿no? Lo que vemos con ellas es que estas sí nos revelan algo importante de la realidad, no si nos desocultan algo específico. Es decir, a juicio de Gadamer, por ejemplo, pues no la obra la obra El Rey Lear de Shakespeare pues nos ilustra magistralmente sobre lo que implica el ser malagradecido, ¿no? O el Otelo de Shakespeare, lo que implican los celos, o Romeo y Julieta, lo que implica la imprudencia juvenil en el amor, ¿no? Es decir, ahí encontramos claras verdades, ¿no? Pero claro, no son verdades que sean como reductibles a ciertos modelos de juicio, en este caso el modelo del juicio sintético a priori, ¿no? Sino que son totalidades más amplias, ¿no? Que no pueden ser encuadrables en estos otros esquemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? O sea, a juicio de Gadamer, cierta tradición estética que fue acentuando únicamente condiciones subjetivas acerca de la aplicación de facultades cognitivas, etcétera, como que perdió de vista ese aspecto fundamental de las artes que pueden esclarecernos sobre nuestra propia condición, sobre nuestra propia situación. Y las artes van a tener muchos, digámoslo así, atributos o propiedades en el pensamiento gadameriano, que él está pensando sobre todo en cuestiones literarias o incluso de dramaturgia, pero en alguna medida esto también puede ser trasladable o replicable a cuestiones de otras artes, ¿no? Pienso ahorita en la música y ahorita se va a entender todo esto mejor. Eh, para Gadamer, vamos a decirlo así, nosotros cuando estamos cuando estamos en un papel de espectadores o de lectores,
estamos haciendo un ejercicio de interpretación, ¿no? Nos estamos involucrando con la cosa porque esta nos desoculta cosas importantes, ¿no? Eh, y esa interpretación o ese involucramiento se da a varios niveles, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando leo una novela por primera vez, pues no soy el mismo que cuando la leo por una segunda vez, ¿no? Sobre todo si eso es en otra época o en otro momento de mi vida. Ya tendré otros conocimientos, ya tendré otras perspectivas, me podré fijar en algunos detalles, ya conociendo la trama, quizás me fijo en la fina manufactura de la novela más que en dejarme impactar por los nuevos sucesos que ahí se desenvuelven. Eh, Continuamente estamos haciendo ejercicios interpretativos que van desocultando o develando cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, en obras literarias ya consolidadas, pues es muy claro, ¿no? Muy específico, muy marcado. Ahora bien, otra cosa que puede darse, de acuerdo con Gadamer, es que pues justamente no solo sea como un papel de espectador o de lector, que el lector y el espectador también siempre se involucran en una dimensión más o menos lúdica, que de eso también hablaré un poco, pero por ejemplo, cuando alguien interpreta una pieza, ¿no? Una pieza musical o ciertas interpretaciones escénicas de obras de teatro. Pues cada interpretación tiene sus matices, ¿no? Tiene sus acentos, por eso luego los pues conocedores exquisitos de la música clásica quieren, no, quiero yo la grabación de tal pianista de este concierto de Beethoven o este concierto de Mozart, ¿no? Como que le dan un toque particular y se apropian de la obra de un modo pues prácticamente irrepetible, ¿no? Pero todas las obras tienen un carácter de mediación interpretativa, ¿no? O sea, no existe la partitura en el espacio vacío, ¿no? O sea, bueno, sí existe el papel, pues, o en el aire vacío, perdón, al aire vacío, o sea, sí existe la partitura, pues, pero alguien, pues, tendrá que interpretarla, tendrá que darle, ¿no? Con su instrumento una canalización o una concreción muy específica o muy puntual, que repito, esto puede tener divergencias, ¿no? Y pues cuando uno escenifica una obra de teatro, los vestuarios, las escenografías, ¿no? Los actores, las modulaciones de sus voces, sus movimientos, o sea, hay tantas cosas que no están reglamentadas en una simple obra de teatro escrita, ¿no? Que el director que la monta, que le establece, pues tiene que él coadyuvar a la realización de esto, ¿no? Poniendo todos los detalles que no están ahí escritos propiamente y dándole ciertos matices, ¿no? Que ahí, por ejemplo, eh, se pueden dar casos curiosos o, pues no sé, hasta cierto punto simpáticos cuando, por ejemplo, un director decide hacer como una especie de montaje postmoderno de una obra de, pues no sé, Molière, de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, de Shakespeare, ¿no? O sea, que quieren jugar con elementos contemporáneos, etcétera, pero de alguna forma esa interpretación propia, pues sí uno puede decir, claro, esto es más o menos anacrónico, pero se respeta la esencia de lo original y uno puede respetar ese esfuerzo, uno puede respetar aquello, aunque no sea lo más purista en términos históricos o en términos de ejecución, pero digámoslo así, uno tendrá pues como referencia a cierto original, ¿no? Para juzgar, para determinar, para hacer una valoración de si eso no es pertinente o de si eso tiene una valía, ¿no? Ya ahí se podrán establecer juicios de distinta índole. En todo caso, repito, para Gadamer es muy importante subrayar el hecho, ¿no? Y eso es también como algo
pues muy distintivo de su pensamiento sobre el arte, que repito, no es quizás del todo conveniente hablar del pensamiento de Gadamer como una estética, ¿no? Al menos no en esta época de su pensamiento. Ya más adelante algunos escritos de él se van a titular Hermenéutica y Estética, y ahí va a hacer algunas precisiones o concesiones a la estética que aquí no hace en lo concreto o en lo puntual, pero aquí es claro que la estética ha tenido cierto efecto deformante. ¿Por qué? Porque se piensa la esfera del arte completamente desligada del mundo real, político, social, cultural, ¿no? Eh, y la consecuencia de ello es no reconocerle ningún valor de verdad al arte. Pero el arte puede ser, como dice Gadamer, en Verdad y Método, una especie de aumento de ser, ¿no? Es decir, nuestra comprensión de distintos fenómenos, ¿no? Repito, los celos de Otelo, la ingratitud de las hijas del rey Lear, salvo por Cordelia, en fin, ¿no? La locura de Hamlet, ¿no? La traición de Macbeth, no sé por qué estoy hablando de Shakespeare tanto hoy, ¿no? Pero son los ejemplos que me vienen a la mente. Bueno, en ese caso hay una especie de aumento en nuestra comprensión de fenómenos de esta índole gracias al arte, ¿no? O sea, el arte, y ahí de alguna manera Gadamer se sitúa al otro extremo que Platón, ¿no? En un momento dado Gadamer retomará a Platón, pero eso lo mencionaré en otra ocasión o en otro momento. Aquí es importante decir que mientras para Platón el arte es una especie de degradación, de copia, la copia de la copia, que es nada más que un reflejo, una sombra, etcétera, todo lo que sabemos a partir de la República. Para Gadamer, en cambio, el arte es algo, la literatura, ¿no? El teatro, la tragedia, todo esto es una especie de ganancia en el ser, ¿no? Una especie de crecimiento, ¿no? Una especie de ámbito que va ensanchando siempre nuestras miras, nuestras perspectivas, eh, y que esto, pues de alguna forma, vamos a decirlo así, está en una región ontológica, ¿no? O sea, Heidegger hace, perdón, Gadamer en la línea de Heidegger hace una especie de valoración ontológica del arte y sus posibilidades y lo que éste puede ofrecer. Bien, algunas cosas importantes, ¿no? De ir subrayando sobre el pensamiento sobre el arte por parte de Gadamer. Donde hay, vamos a decirlo así, un rompimiento respecto a la tradición hermenéutica previa, sobre todo pensando en Schleiermacher y Dilthey, ¿no? Recuerden que yo les decía que según Schleiermacher y Dilthey, para entender una obra, sea de la índole que sea, pero esto permitámonoslo decir en relación con, permitámonoslo decir en relación con las obras literarias, ¿no? Tenía que pasar esto por establecer la intentio auctoris, ¿no? La intención del autor según Schleiermacher, o según Dilthey, la Erlebnis, ¿no? La vivencia del autor. Es decir, tanto Schleiermacher y Dilthey buscan que nosotros nos mentalicemos en el lugar del autor, ¿no? ¿Qué pensó? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso sentar? ¿Qué quiso establecer? O sea, tenemos que conocer como su mundo cultural, conocer su idioma, su lenguaje, etc. Entonces, la experiencia, vamos a decirlo así, de verdad en el arte literario estriba por establecer la intentio auctoris. Bueno, Gadamer rompe con eso, ¿no? O sea, para Gadamer
la obra ya, una vez que la deja el autor, habla por sí misma, ¿no? Y el autor es un intérprete más de su propia obra, ¿no? Eh, es decir, ¿no? Para Gadamer se vuelve un tanto, pues no sé, esquizoide o esquizofrénico tratar de establecer, bueno, pero ¿qué pensaba exactamente el autor en ese momento? ¿No? O sea, ese tipo de análisis eh, psicológico, ¿no? Como si nosotros fuéramos casi casi terapeutas de los propios literatos, es a su juicio imposible, ¿no? Más bien la obra habla por sí misma, ¿no? La obra desoculta, la obra revela, la obra incluso señala frentes que quizás justamente los propios autores no han reconocido o han advertido, ¿no? Yo muchas veces he leído entrevistas con literatos y también con cineastas donde, por ejemplo, los críticos le dicen, pero con esta obra usted quiso decir tal cosa y esto se conecta muy bien con este punto y a su vez con esta otra obra previa que usted estableció, se establece como un diálogo intertextual o internarrativo y los directores o los novelistas se quedan, no lo había pensado, es buena idea, así como que, pues sí, eso puede ser y es decir, los autores a veces no son tan conscientes de todo lo que crean y de todo lo que generan, ¿no? Ellos mismos pueden eh, ser los peores intérpretes a veces de sus peores, de sus obras, ¿no? Los peores intérpretes de sus obras porque no tienen la suficiente distancia, no tienen la suficiente valoración, no las analizan con el suficiente cuidado, ya están haciendo otra cuando terminaron de hacer una, ¿no? Y pueden ser geniales y brillantes, pero pues la obra habla al público por sí misma y esta es interpretada por cada lector, por cada espectador, y si uno es quien la ejecuta, ¿no? Si uno es quien la realiza, por eso Gadamer estará hablando continuamente de la ejecución, de la realización de una pieza, ¿no? Bueno, pues ahí también se da una especie de interpretación, ¿no? Por parte de los músicos, de los actores, del director, etcétera, ¿no? Que ahí en ese punto me permito hacer el siguiente énfasis o el siguiente matiz. Eh, para Gadamer, eh, justamente se podría, ¿no? O sea, Gadamer siente las bases de lo que sería, sí, no, eso no era lo que quería decir algo antes de eso. No, ya me acordé. Lo que quiero decir, lo que no quería que se me fuera después de mencionar lo anterior, es que ahí vemos una recuperación de esta hermenéutica protestante por parte de Rambach, ¿no? De ese teólogo que les mencioné en algún momento. Y si ustedes se acuerdan, Rambach hablaba de que había tres sutilezas en un proceso hermenéutico, ¿no? Las utilitas interpretandi, las utilitas explicandi y las utilitas applicandi. Es decir, cuando terminas de comprender realmente algo, eres capaz de aplicarlo, no eres capaz de ejecutarlo. Por eso la importancia en Gadamer de la ejecución, ¿no? Del Vollziehen o el Vollzug, o la importancia de la aplicación, la Anwendung, ¿no? O sea, uno interpreta algo bien cuando uno es capaz de aplicarlo, de llevarlo a la praxis, ¿no? De instanciarlo. Eso se ve en la música, ¿no? O sea, tú puedes más o menos leer una pieza, pero si no puedes todavía mover los dedos a la suficiente velocidad para ejecutarla, pues todavía no la estás interpretando bien en cuanto músico. O por ejemplo, ¿no? Con las leyes, ¿no? En una disputa entre dos partes en conflicto, aquel que es un buen litigante es aquel que interpreta bien las leyes, ve el caso, ve cómo se relacionan unas,
con la situación en cuestión y puede defender su postura, ¿no? El litigante que de alguna forma tiene el código por una parte y por otra un caso específico y no sabe cómo atar una cosa con la otra, pues quizás puede tener una comprensión limitada de la ley, pero si no es capaz de aplicarla, si no es capaz de remitirla a un caso específico, concreto, puntual, entonces todavía no la sabe interpretar, ¿no? Quería subrayar esto por justamente lo que les decía y un poco con el afán de tender ciertos puentes, porque a mí me parece, como yo les he dicho, que, vamos a decirlo así, varias clasificaciones de la historia de la filosofía como continental y analítica son, para mí, juicio desastrosas, ¿no? No dan cuenta de muchas cosas, y aquí claramente hay una similitud o una semejanza con el planteamiento pragmatista, ¿no? No por nada, Gadamer también ha sido rehabilitado por filósofos norteamericanos, ¿no? Como Charles Taylor o como Robert Brandom o como John McDowell, ¿no? John McDowell, que recibe muchas cosas del pragmatismo norteamericano, pues se le llena la boca todo el tiempo de citar a Gadamer y a la gente le causa escozor, a los que son analíticos puros de cepa, pero justamente él ve en Gadamer como una especie de aliado para esta cuestión, ¿no? Y ahora sí retomando lo que no terminé de decir, ¿no? Justamente por ese énfasis que hace Gadamer en la cosa misma del texto, no, no tanto buscar una interpretación fidedigna respecto a la intención psicológica del autor, sino centrarse en el texto, su constitución, sus categorías internas, etcétera, pues no por nada muchos teóricos literarios se inspiraron en Gadamer para establecer una suerte de estética de la recepción, ¿no? Sobre todo en un ámbito literario, eso se hizo justamente en la década de los 60 y los 70 en la Universidad de Constance, ¿no? Ahí están justamente dos figuras, Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser, ¿no? Quienes desarrollan una propuesta de crítica literaria basadas en alguna medida en el planteamiento de Gadamer, ¿no? Diciendo que justamente la historia de la interpretación de la propia obra pues va generando un paradigma, va sentando algo, y eso es más importante que tratar de remontarnos a la intención pura psicológica del autor, que en realidad tratar de alcanzar eso pues es más bien una quimera, ¿no? Pero bueno, algunas cosas que quiero seguir apuntando, ¿no? A ver, la obra nos abre un horizonte de verdad y ese horizonte de verdad hay que apropiarlo mediante una interpretación. Aquí quizás podríamos decir lo siguiente. Gadamer se va a pelear con la idea de que, vamos a decirlo así, todas las interpretaciones valen lo mismo, pero se va a resistir a la idea de que hay una única interpretación, ¿no? Así como que la única interpretación absoluta para esto es esta, ¿no? Bueno, ¿no? Quizás de una frase de 3 palabras, pues quizás ahí no hay mucho pierde, ¿no? Pero en cuestiones más complejas o en cuestiones más amplias, ¿no? Como las que podríamos encontrar en obras literarias de gran magnitud, bueno, ahí tenemos pues precisamente una dificultad, ¿no? Y a ver, o sea, nosotros claramente advertimos cuando un lenguaje respecto de una obra, ¿no? O sea, cuando nos tratan de explicar a Platón con Freud y la deconstrucción y la arqueología del saber Foucaultiana y, ¿no? Nos hacen un combo breaker postmoderno, pues sabemos que eso, ¿no? Habría que diferenciarlo, ¿no? A ver cómo se remite esto a esto, por qué utilizas esta terminología, ¿no? O sea, puede ser una interpretación
que tenga un valor filosófico propio, ¿no? O sea, algunas cosas de Derrida, que dice Derrida, por ejemplo, ¿no? Otro autor que habremos de revisar en su momento, pueden tener un valor filosófico propio, ¿no? Pueden sostenerse en sus propios términos, aunque sean una interpretación muy deficiente de Platón. Bueno, Gadamer va a conceder esto, o sea, hay criterios objetivos a partir de los cuales algunas interpretaciones hay que descartarlas, a partir de los cuales ciertas obras pueden ser consideradas como mejores que otras, pero hay puntos en los cuales, pues de alguna forma, se puede admitir un sano disenso, ¿no? O sea, donde hay lecturas que ambas presentan suficientes argumentos razonables que se pueden convalidar. Vaya, pues mucho de lo que nosotros hacemos pasa por esto, ¿no? O sea, a mí me gusta Gadamer un poco porque creo que replica o tematiza muy bien el ejercicio que justamente nosotros los filósofos tenemos respecto de los propios textos, ¿no? O sea, ¿cuál interpretación de ¿no? el mito de la línea en la República es, la alegoría de la línea es correcta en la República, ¿no? Bueno, pues hay algunas que están ahí discutiéndose desde algún tiempo, ¿no? Y hay buenos motivos para suscribir una u otra interpretación, ¿no? O cómo hay que interpretar la relación fenómeno-nómeno en Kant, o cómo hay que interpretar el papel del espíritu en Hegel. O sea, hay buenos elementos para abonar a una lectura en cierta dirección, pero dice Gadamer, ¿no? Que, y ahí es como una de las recuperaciones que va haciendo del planteamiento socrático platónico, pues justamente una buena interpretación pasa siempre por reconocer que podría estar en el error, ¿no? Es decir, ¿no? Las interpretaciones que son como un filosofar abierto, como un diálogo abierto, siempre están dispuestas a seguir ¿no? elaborando, discutiendo en un proceso que es pues más o menos sin fin, ¿no? Porque estos textos, muchos de ellos, ¿no? Los cuales nosotros tratamos día con día, pues siguen siendo textos que desde hace muchísimo tiempo se han venido, vamos, replicando, analizando, dialogando sobre los mismos, es decir, eh, toda posible respuesta puede ser reinterpretada como una pregunta que después nos conduce a otra cuestión, a otro tópico, ¿no? Esa revisión permanente de una especie de tradición más amplia en la cual nosotros estamos insertos es una también de las nociones fundamentales de Gadamer, ¿no? Es una de las nociones por las cuales él es más reconocido. Voy a explicar esto a continuación. Es decir, parte de los prejuicios justamente de las ciencias naturales y asentados quizás esto culturalmente por ciertas manifestaciones de la ilustración, pues pasaban por decir, a ver, la tradición pues puede ser siempre una fuente de ocultamiento, de autoridad, de dogmatismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que partir de métodos autoevidentes que no presupongan nada, que puedan construir desde un momento cero, ¿no? De autotransparencia, de autolegitimidad. Bueno, Gadamer piensa que eso es una ilusión, ¿no? Que eso no existe. O sea, nunca estamos en una situación de completa autotransparencia respecto a nosotros mismos, ¿no? O sea, nunca ganamos una comprensión absoluta de aquello que somos, ¿no? O sea, siempre estamos revisando, siempre estamos elaborando, siempre estamos estableciendo nuevas conexiones, nuevos paralelismos, nuevos contrastes, etc. Eh, por lo mismo, hay que reconocer inevitablemente que estamos insertos en una tradición, ¿no? Cultural, científica, religiosa, artística, etcétera, ¿no? Que eso es justamente el punto de partida de
un nuevo comienzo de lo que sea, ¿no? Es decir, solo si yo establezco cierta relación apropiadora respecto a la tradición, yo estoy en condiciones de generar nuevas condiciones de algo, ¿no? Generar un nuevo producto, generar una nueva teoría, un nuevo sistema. Eh, y eso, de alguna forma, es inevitable, ¿no? Está intrínsecamente ligado a lo que sería la condición humana. Querer negar esto es, de alguna forma, una especie de manifestación de una razón ilustrada soberbia. Eh, es en esta tónica, por ejemplo, que Gadamer justamente hace una reivindicación, eh, por ejemplo, de los clásicos, ¿no? Otra vez volviendo a la literatura. ¿Qué son los clásicos? Textos a los cuales acudimos una y otra vez porque nunca ganamos una comprensión absoluta de ellos, ¿no? Bueno, clásicos en literatura, pero también tenemos nosotros nuestros clásicos en filosofía. ¿Quién puede decir que comprende absolutamente a Platón, o que comprende absolutamente a Aristóteles, o que comprende absolutamente a Tomás de Aquino, a Descartes, a Spinoza, Kant, Hegel, etcétera, ¿no? O sea, siempre esto es una cuestión de un diálogo que se mantiene abierto, ¿no? O sea, quien quiera cerrar la discusión, ese es el dogmático, ¿no? O sea, lejos de querer establecer las bases adecuadas de un conocimiento cierto, está aquel que trata justamente de zanjar una discusión con un golpe en la mesa. Eh, y estar insertos en una tradición que significa reconocer clásicos, reconocer antecedentes que tienen cierto valor perenne, ¿no? Entonces, repito, Gadamer hace una revaloración de los clásicos y por otra parte, esto significa establecer ciertas coordenadas, vamos a decirlo así, de lo que son los prejuicios, ¿no? ¿No? La tradición siempre está asociada con prejuicios, pero esto no tiene per se por qué ser algo malo, me explico, ¿no? O sea, la categoría de prejuicio ya tiene de por sí una connotación negativa. Pero en realidad un prejuicio, o sea, si lo tomamos como etimológicamente o ¿no? En alemán Vorurteil, prejuicio, o sea, simplemente es un juicio que ya suscribimos antes, ¿no? Y quien esté libre de prejuicios que tiene la primera piedra, o sea, nosotros ya tenemos siempre asentado pues ciertos prejuicios cuando encontramos una cosa, ¿no? O sea, tenemos una expectativa razonable de lo que debe ser un libro, de lo que debe ser una novela, de lo que debe ser una película, y quizás haya nuevas instancias, nuevas manifestaciones, nuevos creadores o nuevos interlocutores que encontremos que nos hagan revisar nuestros prejuicios, ¿no? En cualquier caso, ser conscientes de nuestros prejuicios, estar dispuestos a examinarlos, estar dispuestos a revisarlos, pero darnos cuenta de que ellos son el elemento fundamental para toda comprensión, porque si yo no tuviera juicios previos de los cuales partir respecto a algo, no podría siquiera empezar a dialogar o establecer algo al respecto de la materia en cuestión, reconocer eso de cara a la apropiación de verdades, según la teoría hermenéutica, es de fundamental importancia, ¿no? Reconocer el papel de la tradición, reconocer el papel de los prejuicios, ya sea como un espectador, ya sea como un creador, etcétera. Volviendo un poco al tema de la tradición, y quizás con esto para cerrar la discusión el día de hoy, bueno, con esa noción de tradición que quiero remontar a alguien, y también hablando del juego, ¿no? Recuperando un momento el tema del juego, quisiera decir lo siguiente, ¿no? Siempre me ha parecido interesante que se pueda establecer una especie de afinidad entre
lo que plantea Gadamer y lo que en los años 20 un poeta muy famoso, T.S. Eliot, va a formular con un ensayo titulado Tradition and the Individual Talent, ¿no? En ese ensayo, Eliot lo que dice es más o menos lo siguiente, ¿no? Un buen poeta no es el que simplemente quiere ser original, ¿no? Tiene un afán por ser original y utiliza palabras raras y no guarda ninguna relación de métrica por lo mismo, de rima, ¿no? Que nada de esto de la musicalidad de las palabras le tiene con cuidado, sino que es quizás justamente los poetas vanguardistas de ese momento, como él mismo, son los que tienen un mayor conocimiento de los clásicos, ¿no? Solo se puede ser vanguardista si se toma en cuenta la tradición previa, ¿no? Si se toma en cuenta lo que ya se dijo, lo que ya se estableció, lo que ha tenido una vigencia, una incidencia, ¿no? Una historia efectual, que eso es lo que también va de la mano con esa especie de recepción tan importante de la que habla Gadamer de las obras, ¿no? Estas van sedimentando una especie de comprensión, pero extendida a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, nuestra comprensión, por ejemplo, de Platón, no es simplemente la del texto mismo, ¿no? Sino que sabemos nosotros que después de Platón hubo un Aristóteles que lo leyó y que dijo tales o cuales críticas y que después se apropió de él, pues no sé, Jámblico, bueno, y antes de él, Plotino, Proclo, etcétera. Bueno, saber esas cosas van generando condiciones de apropiación, ¿no? Y nosotros, reconociéndonos como parte de esa historia efectual, estamos en condiciones mejores de crear, de aportar, de ser, por decirlo así, novedosos, ¿no? Eliot va a decir algo incluso un poco polémico, ya más bien esto desde una perspectiva como artista y no tanto como filósofo, ¿no? O sea, no es que Gadamer diga esto, ¿no? O sea, creo que ahí la similitud se estableció, pero Eliot dice algo así como que el artista debe de buscar, más bien, debe de evitar incurrir en una especie de falacia patética, ¿no? Así lo llama Eliot, y es decir, como que proyectar su propio drama personal hacia la obra, ¿no? La obra tiene que tener su propia incidencia, ¿no? Debe tener su propia lógica y que pueda sufrir, padecer yo si estoy contento, triste o alegre, lo que sea, eso de cara al poema debe ser indiferente, ¿no? Bueno, Gadamer nunca habla de la actitud emocional del poeta o del artista, pero repito, sí coincide con Eliot en ese rubro o en ese aspecto, ¿no? En decir o en subrayar que la tradición es fundamental y sin una referencia, por ejemplo, a clásicos, a hitos en las distintas artes, en las distintas disciplinas también, pues nuestra comprensión de distintos fenómenos estaría muy sesgada. Y ya nada más para cerrar algunas cuestiones en esta sesión, quisiera apuntar la noción del juego, ¿no? A ver, con Kant en la crítica del juicio encontramos cierta noción subjetiva del juego, ¿no? Como el juego de las facultades, que ninguna tiene un predominio, y es ese vaivén en el cual ninguna tiene la última palabra, que se genera el sentimiento de lo bello, el sentimiento de placer que acompaña la experiencia de lo bello. Después Schiller, ¿no? En distintas obras, en el Calias, en las cartas sobre la educación estética, en poesía ingenua y poesía sentimental, ¿cuál otro? Sobre la gracia y la dignidad, ¿no? Los 4 grandes escritos de Schiller sobre estética. Bueno, ahí el juego va a ser como una actitud natural del ser humano, ¿no? O sea, como una capacidad que lo distingue propiamente, que le da un cobijo, que le da una especie de subjetividad propia, ¿no? O sea, Schiller recalca como cierta dimensión
objetiva, subjetiva, perdón, del juego, ¿no? Y de la experiencia lúdica o la experiencia artística como una experiencia lúdica. Bueno, Gadamer va a retomar eso, pero él va a poner un poco más el énfasis en la dimensión de lo objetivo, ¿no? Lo objetivo como plataforma de lo subjetivo, me explico, ¿no? Es decir, en un juego tiene cierta dimensión de seriedad, piensa Gadamer, ¿no? Es decir, cuando estamos jugando ajedrez y de repente alguien se enoja y empieza a usar el caballo y el alfil como se le da la gana, pues nos enojamos, ¿no? O sea, como que, ¿qué estás haciendo? Esto no es ajedrez, ¿no? Estás ya divirtiéndote tú y haciendo cosas, te estás divirtiendo, entreteniendo tú, pero esto a mí no me agrada, no me molesta, o sea, estábamos jugando ajedrez. Lo mismo, bueno, ¿no? Los que son como apasionados del Risk o de turista o de cualquier juego de mesa pueden entenderme muy bien, ¿no? Pero es justamente en nuestra capacidad de, vamos a decirlo así, de jugar objetivamente, jugar bien con las reglas de algo que se abre un margen para la creación, ¿no? Para ser distinto, para hacer cosas nuevas. O sea, eh, Messi sigue al pie de la letra, vamos a decirlo así, las reglas del fútbol. Eh, no, las no sé cuántas reglas vienen vamos a decirlo así, en los preceptos de lo que debe ser el fútbol y Messi se acata a ellas, ya ciñéndose a esas reglas que puede ser el original o creativo, ¿no? Es decir, las reglas o las normas de un juego, lejos de sesgar la creatividad o la imaginación, más bien la fomentan, ¿no? La hacen crecer, la hacen consolidarse, la hacen establecerse. Bueno, nosotros siguiendo las reglas de cómo se interpreta algo, de cómo se ejecuta una pieza, de cómo se ejecuta una obra de teatro, o nosotros haciendo como el suspension of disbelief que tenemos que hacer cuando vemos una película, cuando leemos una novela, etcétera, en tanto que nosotros nos involucramos con las reglas implícitas que van de la mano de un juego, pues nosotros podemos tener una apropiación creativa, creadora, ¿no? En una novela, pues vienen palabras, vienen oraciones, vienen frases, ¿no? Pero ¿cómo nos imaginamos esto nosotros? Pues cada quien tiene su propio teatro mental y cada quien va coloreando la novela de un modo específico, ¿no? Y en eso hay una ganancia de ser y en eso hay una ganancia de verdad. Bueno, en este video me dediqué un poco a explicar las coordenadas o los planteamientos de Gadamer en relación con las artes, ¿no? Habiendo primero explicado su contexto biográfico, intelectual, su formación, etcétera. Y vamos a seguir ahondando en las próximas, en otros momentos importantes o en otras situaciones o contextos donde se sigue articulando o desarrollando su pensamiento hermenéutico. Bueno, pues eso sería todo por esta sesión. Cualquier duda, consulta, no duden en escribirme, en contactarme vía Moodle, vía correo electrónico. Ustedes saben que tengo la mayor disposición. Si ustedes me preguntan o comentan algo, pues yo voy a atenderlos ya sea por el propio correo o retomando una duda o una inquietud en estos videos. Bueno, muchas gracias y estamos en comunicación.